Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 18. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Señor, en este momento te pedimos que tu bondad esté con nosotros, que nos ayudes a entender más tu palabra, que al contar con la presencia de tu Espíritu podamos nosotros sacar lecciones positivas para nuestra vida, que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden cada día como cristianos a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Bendícenos, Señor, gracias por estar con nosotros y ayúdanos, Señor, cada día a llegar a ser mejores hijos tuyos, mejores cristianos. Lo pedimos en Jesús. Amén. El libro de Isaías es un libro mesiánico y es importante conocer el plan de salvación para poder entender las profecías del reino de Dios. Cuando hablamos de las evidencias de la resurrección de Cristo, podemos decir que, número uno, los líderes de Jerusalén esperaban que sucediera algo en la tumba de Jesús, por eso enviaron soldados allí a custodiar el sepulcro. Segundo, el testimonio de los soldados romanos. Tercero, los santos que resucitaron con Jesús. Cuarto, las mujeres que vieron el sepulcro el primer día de la semana cuando fueron a ungir el cuerpo de Jesús, nos dicen que ellas vieron el sepulcro vacío y que a algunas de ellas se les apareció Jesús. En Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7 leemos: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Entonces ellas emocionadas salieron del sepulcro y corrieron en dirección donde estaban los discípulos, y allí se les apareció Jesús, a quien tocaron y abrazaron. Versículos 8 al 10. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo para dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que no solamente los soldados pudieron contemplar la resurrección de Jesús, sino que también las mujeres pudieron ver a Jesús, pudieron tocarlo y pudieron evidenciar su resurrección. Así que el tema de la resurrección de Cristo es relevante para nosotros los cristianos, como el acontecimiento más grande que haya ocurrido en el universo. El capítulo 18 de Isaías es una profecía sobre Etiopía, y hay varias cosas que debemos considerar para entender este juicio. Número 1. Etiopía deriva del término Cush, que significa cara tostada, quemado por el sol. En la época bíblica ocupaba el territorio de lo que es parte de Egipto y parte de Sudán. Su frontera norte era la primera catarata del Nilo en Asuán. La frontera sur permaneció indefinida. El hebreo Cush se deriva del nombre del primogénito de Cam. Cuando leemos Génesis 16:6 dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Así que eran descendientes de Cam, igual que los egipcios y los libios. Con respecto a sus características particulares, se menciona en Jeremías 13:23.
¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Así que los etíopes tuvieron varias incursiones a Egipto, a tal punto que adoptaron su cultura y fueron más conservadores que los mismos egipcios. Hacia el año 750 a.C., cuando Egipto se debilitó, fue invadida por etíopes que gobernaron por más de 90 años, siendo el rey Tiarca el que pensaba aliarse con el rey Ezequías de Judá para hacerle frente a Sennacherib, según Segundo de Reyes, capítulo 19:9, donde dice: y oyó decir que Tiarca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías. Sabemos que el hijo de Sennacherib, Esar-Adón, derrotó a los etíopes y los expulsó de su país. Posteriormente volvieron a establecerse y tuvieron sucesión de reinas llamadas Candace, que nos recuerda el etíope que era tesorero de Candace, que habló con Felipe y fue bautizado y está registrado en el libro de los Hechos. Muy bien, leamos entonces Isaías capítulo 18 y comencemos a estudiar este interesante juicio contra el reino de Etiopía. Versículos 1 y 2, se levanta juicio contra Etiopía que está relacionada con Egipto. Algunos ven el juicio a Etiopía parte del juicio que vendrá a Egipto. Leamos: ay de la tierra del zumbido de alas, la que está tras los ríos de Etiopía, la que envía mensajeros por el mar, en naves de junco sobre las aguas. Id, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y piel brillante, al pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Bueno, lo primero a considerar es que el símbolo del disco solar con unas alas extendidas era el emblema popular egipcio. Aquí se considera a Etiopía y a Egipto unidos. Un acontecimiento histórico es importante para tener en cuenta y entender este mensaje. Bajo el mando de Tiarca, los etíopes avanzaron sobre Sudán y dominaron Egipto, amenazando de esta manera el reino de Asiria. En ese momento particular, Asiria estaba invadiendo a Judá. Entonces Judá quiso buscar alianza con Egipto para hacerle frente a Asiria. Esto nos lleva a considerar que el centro del mensaje no es el juicio a Etiopía o a Egipto, sino al pueblo de Dios. Esta es una nación en que se ha puesto confianza el rey de Etiopía para ser librado de sus enemigos, cuando la confianza de Israel debía estar en Dios. Se describe la gente de Etiopía con características particulares. Es alta, fuerte y orgullosa de su raza. Se habla de su poderío navío, ya que está establecida a la orilla del río Nilo. Su poderío militar era un medio de temor sobre Israel. Pensó que ese poderío militar era suficiente para ser librado de sus enemigos, pero pronto se daría cuenta que no es así. En los versículos 3 a 6, el Señor envía su mensaje a Isaías para que todos vean el punto de vista de Dios con respecto a esta nación. Leamos el versículo 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Vendrá señal de la montaña. Dios no actúa con capricho. Él envía señales, advertencia, hace llamados. Toda la gente debían saber que Jehová rige los asuntos terrenales. Es Dios quien ordena los asuntos de las naciones. Este pueblo tiene suficientes señales del poderío del Dios de Israel y debía temerle, pero es un pueblo orgulloso. Una interesante reflexión para todos nosotros. Dios nos ha dado un sinnúmero de evidencias de su poder, de su amor.
Además nos ha dado unas señales determinantes que muestran que está a punto de intervenir sobre este mundo. No pasemos por alto esas señales. Cristo está a punto de venir y nos envía constantemente mensajes para que podamos prepararnos para el día del juicio. Es interesante cómo se presenta Dios en el versículo 4. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Dios es el gobernante supremo. Él observa cuidadosamente la historia de este mundo. Dios no actúa con precipitaciones, Él observa atentamente, pero no es un observador pasivo, viendo una obra de teatro, es un acto activo en la historia de las naciones. Elena de Guay hace un comentario interesante sobre esta interacción de Dios en la historia de las naciones. Necesitan aprender del nacimiento y la caída de las naciones tal como lo presenta la Santa Escritura, de cuán poco valor es la gloria externa y mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia que el mundo no volvió a contemplar, poder y magnificencia que parecieron estables y duraderos, ha desaparecido completamente, ha perecido como la flor del campo. Así perece todo lo que no tiene a Dios como cimiento. Solo puede durar lo que está ligado al propósito divino y expresa el carácter de Dios. Sus principios son lo único firme que el mundo conoce. Libro La Educación, página 165. Esto nos lleva a recordar que Dios va a establecer su reino eterno en contraste con los reinos pasajeros de este mundo. Leamos el versículo 5. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. En este versículo sigue la descripción del trabajo de los segadores divinos. La tierra es un vasto campo. Cuando en su infinita sabiduría el Señor ve que una nación está madura para la destrucción, envía a sus segadores para cegarla. Es decir, llegará el juicio sobre esta nación. Versículo 6. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Isaías pasa del lenguaje metafórico a la descripción grotesca de los cadáveres de las víctimas del juicio perfecto y oportuno de Dios. Cuando Dios ha realizado su obra y una nación ha recibido los castigos divinos, es como si las ramitas y los gajos hubieran sido cercenados, desparramados sin cuidado y dejados a las bestias de la tierra y las aves. Por eso llegará el día para la Etiopía antigua, llegará la hora de la siega, llegará la hora de podar, llegará la hora en que esta nación cosechará lo que sembró y entonces será desarraigada y quedará desolada. Esto se cumplió con el hijo de Sennacherib, que desterró a los etíopes de su tierra. Dios tiene dispuesta también una época para la siega y la vendimia del mundo. Jesús así lo expresó en Mateo capítulo 13, versículos 38 y 39. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Cada uno de nosotros va a cosechar lo que ha sembrado. Cuando el Señor venga a recolectar su cosecha y a cortar y desarraigar, el juicio final será ese momento interesante de la historia. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué lado nos vamos a contar? ¿Entre aquellos que van a ser salvos o entre aquellos que van a ser condenados? Ahora, el capítulo 18 termina con el versículo 7, con un reconocimiento de este pueblo a la soberanía divina. En aquel tiempo, dice el versículo, será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y de tez brillante, del pueblo temible, desde su principio
y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte Sión. Así que se representa la destrucción de esta nación como una ofrenda para el Señor. También se puede decir que Judá será una nación esparcida, pisoteada y saqueada por sus enemigos, pero finalmente de allí surgirá una nación que reconocerá a Dios y le servirá. Por otra parte, algunos ven en esta palabra lo ocurrido con el etíope, que era tesorero de la reina Candace, que al entrevistarse con Felipe decide bautizarse, y de esta manera el evangelio de salvación entró en esta nación. Llegan a reconocer la grandeza de Dios, llegan a rendirse a los pies del Rey Eterno, reconocerán la soberanía del Dios Todopoderoso. Hoy el Señor está invitando a las personas a que depositen su confianza en Él. Todavía es el Rey del universo y permanecerá firme para siempre. Este Dios tiene planes maravillosos para ti y para mí, pero con una condición: que lo aceptemos como Dios, que lo recibamos en el corazón, que Él sea el Rey en nuestra vida. Te invito en este momento entonces a que le abras el corazón al Señor para que Él pueda traer paz, seguridad y salvación. Que el Señor te bendiga hoy y que el Señor te guíe por sendas de justicia por amor de su nombre. Que el Señor te acompañe hoy.